Muy bien, Números capítulo 14 y vamos a leer solamente el versículo 4 y 5. Dice, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Te cuento la historia un poquito de lo que estaba pasando aquí en esta parte de la escritura en Números capítulo 14. Moisés había enviado espías a la tierra de Canaán para ver qué tan buena era la tierra y para echar un vistazo, ¿verdad?, de lo que se iban a encontrar. Aunque obviamente Moisés y Aarón sabían y el pueblo también lo sabía, que Dios estaba con ellos y que Dios estaba respaldando y resguardando sus vidas y él era el que les iba a entregar la tierra. Pero cuando regresan los espías, 10 de los espías traen un reporte totalmente negativo, ¿verdad? Dicen, es verdad, la tierra fluye leche y miel, es verdad, hay abundancia, pero el problema de esto es que también hay ciudades amuralladas que va a ser muy difícil conquistar, hay gigantes en la tierra, nosotros parecemos langostas, y entonces cuando esta gente trae este reporte tan negativo, ¿verdad? Y tan difícil en cuanto a la perspectiva humana, todo el pueblo se vuelca en angustia. Y todo el pueblo comienza a hablar acerca dice ahí en el versículo 4, designar un capitán y volver a Egipto y darle un golpe de estado a Moisés y a Aarón y decir, ¿sabes qué? Se acabó. Dice, si tú lees el pasaje, no lo leas ahorita, pero si tú lo lees, dice que comenzaron a llorar, comenzaron a gritar, comenzaron a dar voces, ¿verdad? Y a decir, ¿por qué no morimos en esta tierra? ¿Por qué nos trajo Dios a este lugar? ¿No? Y imagínate la escena, hermano, era una escena de confusión, de gritería, de rebeldía, ¿verdad? Porque todos estaban hablando de vamos a destituir a Moisés, vamos a destituir a Aarón y regresémonos a Egipto, de donde no debimos haber salido, ¿no? Y lo que tú ves en la actitud de Moisés y de Aarón es que en ese momento de confusión y de estrés, donde Moisés de alguna manera era el responsable, es muy interesante, hermano, que Moisés no habla. Fíjate bien, Moisés no dice absolutamente nada, no se defiende, no defiende a Dios, ¿no? Sino que no se pone a discutir con ellos porque de todas maneras no les iba a ganar. No sé si te has enfrentado alguna vez a personas que están sumamente enojadas, sumamente angustiadas, ¿no? Y no hay poder humano y no hay razón convincente de que ellos puedan entender lo contrario. O sea, para ellos ese momento es crítico, es difícil y tú no vas a poder lograr con tus palabras convencerlos de que todo va a estar bien y de que no va a pasar nada, ¿no? Y de que confíen en Dios y de que tengan fe. O sea, es imposible. Moisés sabía esto y no sé si no lo sabía, pero recibió la sabiduría y la revelación de Dios, ¿verdad? Y él no hace nada, no se defiende. Si lees bien el pasaje ahí, los únicos que hablan son Josué, Caleb y Dios. Son las tres únicas personas que hablan. Josué y Caleb dicen, no, 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 espérense, ¿verdad? Es verdad, sí, había gigantes, es verdad, sí, había ciudades amuralladas, pero Dios es el que nos va a entregar la tierra, Dios es el que nos va a dar posesión de ella, ¿no? Y son los únicos que hablan. Moisés y Aarón lo que hacen es doblar sus rodillas, pegar su cabeza al piso y ponerse a orar con el Señor, ¿no? Moisés solamente abre su boca para interceder por el pueblo de Israel, porque Dios habla ahí en ese momento de destruirlos. Dios habla y dice, ya me cansaron, este pueblo es rebelde, este pueblo es de dura cerviz. Mira, Moisés, me voy a deshacer de todos estos y te voy a levantar un pueblo fuerte, un pueblo valiente que va a entrar contigo a la tierra prometida. Y es la única ocasión que Moisés habla, ¿verdad? Y Moisés dice, no, Señor, por favor, ten misericordia. Pero Moisés está postrado, Moisés está y Aarón también, ¿verdad? Están postrados y están en ese momento de angustia, en ese momento crítico. Moisés y Aarón lo primero que hacen y lo único que hacen es postrarse
sobre sus rostros. Y yo te pregunto esta mañana, hermano, ¿has pasado por un tiempo angustiante? ¿Has pasado por algún tiempo en tu vida? Y yo estoy seguro que sí, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Un tiempo de angustia, angustia por una enfermedad, angustia por un problema, una situación difícil, una circunstancia difícil en la vida de tus hijos o en tu matrimonio o en tu familia. Y la pregunta importante es, ¿qué haces o qué hacemos en los tiempos de angustia y de aflicción? ¿Cómo reaccionamos a esos tiempos? ¿Cómo reaccionamos ante una mala noticia de salud? ¿Cómo reaccionamos ante una mala noticia acerca de nuestros hijos? ¿Cómo reaccionamos ante una situación difícil en nuestro matrimonio? ¿O cómo reaccionamos ante una situación difícil en cuanto a nuestra economía, por ejemplo, ¿no? En cuanto a nuestro trabajo, o en cuanto a una amenaza en cuanto a nuestro o el dinero en nuestras vidas? O sea, ¿cómo reaccionas? Porque la angustia, hermano, es un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensa, es lo que dice el diccionario, ¿no? Que la angustia es un estado de intranquilidad o de inquietud muy intensa causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o de un peligro. Y de eso vamos a hablar esta mañana, ¿verdad? De la angustia. De hecho, el título de mi predicación es Angustiado. Y la angustia trae como consecuencia estrés, ansiedad, nerviosismo, desesperación, temor, miedo y en casos extremos depresión, y esto trae enfermedad, ¿no? Colitis, gastritis, se te cae el pelo, enflacas, engordas, dependiendo de cómo es tu físico, ¿no? Te envejeces por causa de la angustia. Yo he conocido médicos que dicen, y yo creo que puede ser que tienen razón, ¿verdad?, que la angustia aún puede causar cáncer, ¿no?, en tu cuerpo físico. Fíjate, he escuchado gente que dice que aún el odio, el rencor, la amargura, aunque eso es parte de otra predicación, ¿verdad?, puede causar cáncer, el enojo, la ira, ¿verdad? No todo el cáncer, pero hay ciertos tipos de cáncer que son producidos por un estado de estrés, de ansiedad, de angustia o de enojo, ira, ¿verdad? Rencor, amargura, que afecta tu cuerpo físico, porque tu alma, tu corazón, ¿verdad? Tus sentimientos, tus emociones descontroladas pueden afectar también nuestra salud. Ahora, es fácil decir, pues no te angusties, ¿verdad? Pero es que nosotros no estamos en el zapato de la otra persona. Entonces, pues no pasa nada, no te angusties. Sí, pero ese consejo síguelo cuando tú estés angustiado. Porque es muy sencillo decirlo, pero cuando lo estás viviendo, cuando estás en el tiempo difícil, es muy difícil, ¿verdad?, que tú y yo no nos angustiemos. No podemos, hermano, escúchame, evitar estar angustiados cuando estamos en una situación difícil, pero lo que sí podemos es aprender a reaccionar correctamente ante la angustia. Y es lo que vamos a aprender en este día, ¿verdad? ¿Cómo debemos reaccionar ante la angustia? ¿Me preocupo, me estreso, me pongo de nervios? Sí, eso es normal y eso no lo vas a poder evitar. Porque son sentimientos humanos muy arraigados en nosotros que aunque no queramos sentirlos, los vamos a sentir en el momento de la dificultad. Pero por encima de eso, yo tengo que reaccionar bien, ¿verdad? Ok, ya pasaron mis 5 minutos de estrés, de nerviosismo, de preocupación, y ahora vamos a dar los pasos necesarios para responder bien a este tiempo de angustia. Y yo les decía hace un momentito con la cita que acabamos de leer que es muy interesante que lo único que Moisés hace es postrarse. Obviamente se postró para buscar a Dios en oración en medio de una situación que estaba totalmente fuera de control, en medio de una situación que estaba totalmente muy difícil. Él busca la ayuda del Señor, porque lo que Dios nos quiere enseñar hoy, hermano, es que la solución ante la angustia es orar. Amén. Es orar. Al final Dios le dice,
vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto es lo que voy a hacer. Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Toda esta generación va a morir, ¿verdad? Y la siguiente generación es la que lo va a lograr junto con Josué y junto con Caleb, que hubo en ellos otro espíritu. Y yo tengo 3 ejemplos solamente acerca de personas que en medio de la angustia buscaron a Dios. Uno de ellos es, lo acabamos de leer, Moisés, ¿verdad? Que en medio de esta situación difícil, él se pone a orar. Y hay otras ocasiones ahí en el libro de Números donde le reclaman a Moisés por todo, ¿verdad? Le reclaman a Moisés por comida, le reclaman a Moisés por agua, le reclaman a Moisés porque no es un buen líder. Y todas las veces él lo único que hace es doblar sus rodillas y poner su cabeza en el piso para orar y para buscar a Dios. Yo me imagino que los israelitas ya lo conocían, ¿verdad? Dicen, ay, vamos otra vez con el problema, y lo único que hace es orar. Pero escúchame, lo hacía porque le daba resultados. Lo hacía porque él sabía que esa era la solución. Ahora, te digo 3 casos aquí, aunque puedo usar más casos. El caso de Ana, por ejemplo. Ana en la Biblia, primer libro de Samuel, no lo busques, no lo voy a decir, pero escúchame, ella tenía una situación muy, muy difícil, era estéril, escúchame, y esa situación se le salía de sus manos, esa situación se le salía de control. ¿Cómo soluciona ser estéril? ¿Cómo le haces para dejar de ser estéril? Sobre todo cuando has ido con médicos que te dicen, señora, o sea, es imposible. O sea, no importa lo que usted haga, no importa el tratamiento que sigamos, ¿verdad? Por esta y esta causa, usted jamás va a poder tener familia, ¿no? ¿Cómo solucionas eso? ¿Cómo sales de esa angustia? Y lo que hace Ana en medio de esa situación es orar. Es buscar a Dios y le dice al Señor, Señor, si tú te agradaras de mí, si tú te complacieras en mí y me dieras un hijo, yo te lo ofrecería y te lo daría y lo dedicaría para ti todo el resto de la vida, ¿no? Y cuando sale Ana de ese lugar, dice que antes de eso estaba angustiada, triste, no comía, enojada, pero después de orar y después de dejar eso en las manos de Dios, después de dejar esa situación que se salía fuera de su control en las manos del Señor, ella dice que sale, come y no estuvo más triste. Aunque nunca Dios le respondió y le dijo, vas a tener un hijo o no vas a tener un hijo. Dios no le dio respuesta. Pero ella salió confiando en que su vida estaba en sus manos. Y si tenía un hijo, gloria a Dios. Y si no tenía un hijo, gloria a Dios. Y al cabo de un año, Ana tiene un hijo. Y luego tiene otros 5 más. O sea, primero tuvo a Samuel y lo entregó al Señor como ella había prometido. Después de destetarlo, a los 3 años, 4 años de edad más o menos de Samuel, lo lleva al templo y le dice a Elí, ahí está el hijo que había pedido, ¿verdad? Este es el hijo por el que yo oraba y Dios me lo concedió y yo le prometí al Señor que lo iba a entregar en el templo y aquí está, de 4 años. ¿Cuántos llevarían a sus hijos de 4 años a mi casa? No lo hagan, ¿verdad? Pero no lo hagan porque yo se los regreso, ¿verdad? Pero ahí está el hijo que pedí de 4 años, me voy a mi tierra y una vez por año lo voy a visitar. Hermano, escúchame, mi mamá lloraba por haberme dejado en Monterrey a los 19 años de edad. Se regresó llorando junto con mi abuelita y mi papá, toda la familia me fue a dejar. Y yo tenía 19 años de edad, hermano. Y ahí venía mi mamá por el camino, ¿no? Ahora imagínate dejar a un hijo de 4 años, de 3 años. Ahí estás, ahí te quedas. Yo lo prometí al Señor y lo debo de cumplir. Y se regresa a su tierra y una vez por año lo visitaba y le llevaba una ropita. Y le decía, aquí está, adiós mi hijo, te quiero mucho. Y se regresaba a su tierra otra vez. ¡Wow! Eso es cumplir las promesas, ¿verdad? Y dice la Biblia que si prometemos no debemos tardar en cumplirlas, ¿no? Lo que prometiste a Dios lo tienes que... Tú abriste la boca, Dios no dijo nada, entonces ahora da el paso. Pero bueno, esta no es la predicación. Pero el caso es que Ana oró en medio de su situación. Ana lo que hizo fue entregarle todo al Señor. Job en medio de su situación dice que adoró al Señor.
Dios le quitó familia, Dios le quitó ganado, Dios le quitó riqueza, Dios le quitó dinero. Se quedó pobre de un día para otro, se quedó sin hijos de un día para otro. Los 10 hijos de Job murieron el mismo día, hermano. Escúchame, eso es una situación terriblemente angustiante. Y dice que Job se metió a la presencia de Dios, adoró, levantó sus manos al cielo y dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Wow, ¿no? Ahora, pero te voy a hablar de otro ejemplo. Fíjate, primer libro de Samuel, ve conmigo ahí, por favor. Y así como esos ejemplos hay un montón en la Biblia, ¿ok? Pero fíjate, primer libro de Samuel, en el capítulo 27, y vamos a leer solamente allí en el capítulo 27, vamos a leer solamente el versículo 1. Dice: dijo luego David en su corazón: al fin voy a ser muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme, irme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Cuando tú llegas a esta parte, y si tú lees algún comentario bíblico, los comentaristas, las personas que se han dedicado a estudiar la Biblia, dicen que este fue un tiempo donde David probablemente se alejó de Dios, ¿no? Él estaba ya muy probablemente cansado de años. Algunos dicen que llevaba 5 años, otros hablan de 8 años, otros hablan de 9 años, que él había estado huyendo de Saúl. Saúl lo había estado persiguiendo y él había estado huyendo por su vida, ¿no? Y eso es desgastante, hermano. Imagínate, tienes que andar de un lugar a otro, sin poderte establecer, sin poder descansar, todo el tiempo temiendo por tu vida, porque el rey está loco, el rey está endemoniado y está usando todo el poder del Estado, todo el poder del reino para perseguirte y matarte. Y está en serio. Saúl no está bromeando, él va por tu vida, ¿no? Y entonces David ya está cansado. Probablemente, escúchame, a lo mejor hasta se cansó de orar y se cansó de esperar en Dios, porque lo que dicen los comentarios bíblicos, ¿verdad?, es que David en este tiempo dejó de escribir salmos y probablemente se enfrió espiritualmente y se alejó de Dios y cometió un error. Su error fue irse a la tierra de los filisteos para que Saúl lo dejara de perseguir, ¿no? Dijo, pues me voy a ir, me voy a refugiar con los filisteos. Esa es la única manera. Pero escúchame, pero en esos 5 o 6 o 8 o 9 años de tiempo, de circunstancia difícil, Dios lo había resguardado, Dios lo había protegido, Dios lo había cubierto. Pero él está cansado y no podemos acusar a David, hermano, porque así somos tú y así somos tú y yo, ¿verdad? O sea, a lo mejor tú y yo no hubiéramos durado ni 6 meses. A los 6 meses hubiéramos estado ya deprimidos y agotados y cansados espiritualmente. David todavía duró 6, 7, 8 años, ¿verdad? Buscando a Dios y esperando en Dios, hasta que dijo: ya no puedo, me voy a ir a la tierra de los filisteos. Entonces David, junto con sus 600 hombres, y cada uno de esos 600 hombres junto con David también tenían esposas y tenían hijos, y se instalaron en un lugar en la tierra de los filisteos que se llamaba Siclag. Y se pone David debajo de las órdenes de un rey filisteo llamado Aquis, que era rey de Gat. Y por 1 año 4 meses él está viviendo allí, David, con este rey filisteo y esta ciudad filistea. Y entonces hay una guerra entre los filisteos y los israelitas, y ahora David se tiene que ver comprometido, hermano, a acompañar a Aquis para pelear contra Israel. Imagínate qué circunstancia tan difícil. Ahora se siente comprometido, porque si no va a la guerra con este rey filisteo, van a dudar de él. Él tiene que demostrar que su corazón está con los filisteos y que él odia y aborrece a Israel. No era así, pero él tiene que demostrarlo, porque si no me van a descubrir que nada más estoy aquí como de espía, y me va a ir mal a mí y le va a ir mal a los 600 hombres que tengo. Entonces Aquis le dice: vamos a la guerra contra tu pueblo y tú nos vas a acompañar. Y David dice: claro que sí, yo soy como tú y mis hombres son para ti, ¿no?
Qué difícil. Y no se sabe si el pensamiento de David era traicionar a los filisteos o no, pero cuando llegan a la guerra y ya están ahí en orden de batalla, y ahí enfrente están los filisteos, los israelitas más bien, y acá están los filisteos, David llega ahí con sus hombres. Y entonces los otros reyes filisteos se voltean con Aquis y le dicen: ¿para qué trajiste a aquí a la guerra, verdad? ¿Para qué trajiste a que puede voltearse en contra de nosotros en medio de la batalla? Nos va a traicionar. Y dice: no, él ha demostrado que él es fiel con nosotros y que él aborrece a los israelitas y que ahora su corazón es nuestro. Y le dicen: no, despídelo, que se vaya, no lo queremos aquí, porque es un peligro para nosotros los filisteos. Y entonces el rey Aquis se voltea con David y le dice: pues mira, yo te llevaría a la batalla, pero estos reyes dicen que no confían en ti, regrésate. Y todavía David se pone sus moños, ¿verdad? Dice: ¿pero qué te he hecho yo? ¿Por qué no confías en mí? ¿Verdad? Yo estoy contigo. Y dice: no, mira, está bien, yo lo entiendo, yo sé que estás con nosotros, pero mejor regrésate y vete a tu pueblo. Y entonces David, resignado, entre comillas, ¿no? Dice: bueno, muchachos, pues vámonos, ¿verdad? Y gracias a Dios, qué bueno, porque a lo mejor sí, en la hora de la hora me volteo y peleo a favor de Israel. Entonces se regresa con sus hombres, pero escúchame, pero cuando llegan a su territorio, hermano, cuando llegan a su ciudad, que era Siclag, en este territorio filisteo, se encuentran con la mala noticia, muy mala noticia, de que los amalecitas habían pasado por ahí y habían robado y secuestrado a su pueblo. Se habían llevado a mujeres y a los niños que habían quedado mientras ellos estaban en una guerra en la que no deberían estar. Una guerra a la que ellos jamás debieron haber ido, pero fueron por culpa de una mala decisión hace 1 año 4 meses de David. Y entonces se enfrentan a la angustia de un secuestro, hermano. Porque llegan ahí y ven todo vacío, todo revuelto. Y entonces alguien les informa, ¿verdad? Y les dicen: pasaron por aquí los amalecitas. Y se llevaron a las esposas, se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, se llevaron las televisiones de plasma, se llevaron el dinero, se llevaron todo, se llevaron. Se enfrentan a la angustia de un robo y se enfrentan a la angustia de un secuestro. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por la experiencia terrible de un secuestro. Yo, gracias a Dios, no. No sé si alguien aquí ustedes ha pasado por esa angustia o algún familiar. Hermano, eso ha de ser una cosa terrible que no le deseas a nadie, ¿verdad? No saber dónde está tu familiar, no saber qué le están haciendo, no saber si está vivo o está muerto. Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Ese es un momento de angustia que me imagino yo que ha de ser desesperante, desgastante, muy, muy estresante. Yo estaba leyendo la otra vez en las noticias de una mujer que no superó el secuestro de su hija, la muerte de su hija después, y terminó suicidándose. Porque ese es el grado de angustia de esa situación. Y los hombres de David estaban hablando de matarlo. Dice en el capítulo 30 allí de Primera de Samuel, no lo leas, pero en el versículo 4 dice que David y sus hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Y escúchame, y eran bien hombres. Todos tipo Rambo, ¿no? Y todos llorando, y no, ¿por qué? Nuestras esposas, nuestros niños, lo material como sea, ¿verdad? Pero nuestras esposas, nuestros hijos se fueron y a lo mejor ya hasta los mataron, los violaron, los vendieron ya como esclavos, jamás los vamos a encontrar. Esta gente amalecita, o sea, no eran las buenas personas, hermano, eran gente desalmada, eran gente sanguinaria. Y lloraron, dice, hasta que ya no tuvieron lágrimas para derramar, hasta que les faltaron las fuerzas. Pero se pone peor. Si vas conmigo ahí en el versículo 6 del capítulo 30 de Primera de Samuel 30, versículo 6, dice: y David, escucha la palabra, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues claro, ganas no les faltaban a los 600, ¿verdad? Pues todo el pueblo, los 600 hombres de David, estaban en amargura de alma.
Escucha, fíjate, dice, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero David regresa a Dios. Dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Wow. 1 año, 4 meses le duró estar lejos de Dios. Lo primero que hace David es regresar. La angustia vino a la vida de David a causa de haber cometido un grave error. ¿Qué tenía que venir a meterme con los filisteos? ¿Para qué fui a la guerra con ellos? ¿Cuál es la solución? Regresar inmediatamente a Dios. Porque un error mayor hubiera sido, hermano, no regresar. Pero él se mete en oración, porque solamente en la oración, hermano, podemos fortalecernos en el Señor. Probablemente pidió perdón, probablemente, muy seguramente se puso a cuentas. Y después ora al Señor y le pide dirección. Señor, ¿y ahora qué hago? Primero, fíjate, primero le pide perdón, le dice, Señor, perdóname. Restáurame, perdóname por haberme alejado, perdóname por no haber confiado en ti, perdóname por pensar que los filisteos me iban a guardar la vida, perdóname por haber ido a una guerra que no tenía por qué haber ido. Límpiame, restáurame, ¿verdad? Pero ahora dime, ¿ahora qué hago? Y Dios le dice, persigue a los amalecitas, los vas a alcanzar y vas a recuperar todo. Y es lo que hace David. Escúchame, hermano, sin importar la causa o el origen del por qué estamos angustiados, sin importar si es por nuestra imprudencia o por la imprudencia de otros, la solución a la angustia siempre es orar, ponernos a cuentas con Dios, fortalecernos en Él y pedir su dirección. Amén. Te doy otro ejemplo, ve conmigo, Mateo capítulo 26. El Evangelio de Mateo en el capítulo 26, y fíjate lo que dice el versículo 37 y 38. Es la noche en donde Jesús va a ser ya entregado, y entonces Jesús dice ahí en el versículo 37 que toma a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan. Toma a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿no? Y dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús. Por eso yo te decía, ¿verdad? La angustia tiene que llegar a tu vida, porque, o sea, cuando estás en un tiempo difícil va a llegar la angustia, porque es humana. Y a Jesús como ser humano le llegó la angustia en el momento crítico, en el momento de dificultad. Y dice que Jesús se comenzó a entristecer y a angustiarse. Y no nada más angustiarse, dice ahí que se angustió en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, fíjate las palabras del Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Te das cuenta que dice mi alma, mis sentimientos, mis emociones, mi corazón? Está muy triste. Yo sé lo que va a pasar ahorita en unos cuantos minutos. Yo sé lo que va a pasar en unas cuantas horas. Yo sé que voy a estar clavado a una cruz. Yo sé que me van a dar de latigazos. Yo sé que van a arrancar pedazos de mi barba. Yo sé que me van a golpear. Me van a poner una corona de espinas. Yo sé que vienen horas de gran sufrimiento, de gran angustia. Y estoy terriblemente triste. Estoy terriblemente angustiado hasta sentir morirme. Y entonces dice, quédense aquí, versículo 38. Dice, quédense aquí y velen conmigo. Fíjate, fue un tiempo de gran angustia, de gran tristeza para el Señor. Su alma, sus sentimientos, sus emociones llenos de confusión, llenos de tristeza, hasta sentir morirse. Pero la solución para Jesús no fue estar de malas, ¿no? ¿Qué tienes, Señor? Tú estás bien enojado, ¿no? Es que está bien triste. ¿Qué tiene, Señor? Está ahí encerrado en su cuarto oyendo música de Juan Gabriel, que porque pues está muy triste, que se siente muy mal, se metió una caja de Kleenex. No, esa no es la solución, hermano. Escúchame, Jesús se puso
a orar. La solución fue buscar a Dios. Y lo primero que hizo Jesús fue pedirle a sus tres mejores amigos, Jacobo, Juan y Pedro. Y de hecho, el mayor amigo de esos tres era Juan, que se le conocía como el discípulo amado. Y si tú te das cuenta, hermano, en los evangelios, él siempre escogía a estos tres para hacer cosas especiales con ellos, ¿verdad? Siempre a Jacobo, a Juan y a Pedro. Les dice, vengan, suban conmigo, vamos al monte. Y en el monte, solamente a Jacobo, a Juan y a Pedro se transfigura delante de ellos, y ahí aparece Elías y Moisés, ¿no? Y Pedro, Jacobo y Juan, como que ¡wow! ¡Qué revelación tan increíble! Solamente con ellos tres hizo cosas importantes, ¿no? Porque eran los tres cuatísimos de Jesús. Y más todavía Juan. Fíjate, no le pide a la multitud que lo seguía. No le dice a la multitud, por favor, todos ustedes, escúchenme, oren por mí, porque estoy muy triste, voy a pasar por un tiempo de angustia. No se lo pide a la multitud. No se lo pide a los 500 discípulos que menciona Primera de Corintios capítulo 15 versículo 6. Dice que hubo 500 discípulos a los cuales Jesús se apareció a ellos después de haber resucitado. No se lo pide a los 500. No se lo pide a los 70. ¿Te acuerdas que hubo 70 hombres que Jesús comisionó para ir y predicar el evangelio? Y les dijo, no lleven alforja, no lleven un solo calzado, ¿verdad? Entren a la casa y digan paz a ustedes y bla, 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 bla. Echen fuera demonios, sanen enfermos. 70. No se lo pide a los 70. No se lo pide a los 12. Se lo pide solamente a 3. Y los 3 se quedan dormidos. Los 3 se quedan dormidos, porque ellos también, dice ahí la palabra, en otras partes del evangelio, dice que también ellos estaban angustiados y también ellos estaban deprimidos. Y la depresión los llevó a dormirse. De tal manera que Jesús, cuando termina de orar, tiene que ir con los 3 y decirle, ya despiértense, ¿no? Ya viene el que me entrega, ya Dios me contestó, ya no hace falta la oración, ¿no? Gracias, sí. Pero escúchame, hermano, lo que nos enseña es que en los tiempos de angustia, tú y yo debemos pedir ayuda en oración a nuestros mejores amigos, a los más íntimos, a los más cercanos, y decirles, no te duermas, ayúdame a orar, por favor, ¿no? Es necesario, hermano, que tú, si vas a orar en un tiempo de angustia, vayas con 2 o 3 de tus mejores cuates y les digas, por favor, ayúdame a orar. Por favor, manténme en tus oraciones. Al final, aun cuando la respuesta del Padre es negativa, Jesús enfrenta la solución de ir a la cruz. Porque escúchame, hermano, la oración en los tiempos de angustia puede traer respuestas de parte de Dios con soluciones muy drásticas, muy dolorosas, pero es mejor obedecer. Amén. Yo voy a terminar con esta cita. Ve conmigo el Salmo, al libro de los Salmos. Y fíjate lo que dice, libro de los Salmos en el capítulo 20. Y con esta cita vamos a terminar. Y escucha el versículo, vamos a leer de los versículos 1 al 3. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Cámbialo si quieres ahí y pon Jehová te oiga en el día de angustia, o Jehová te oiga en el día del problema, o Jehová te oiga en el día de la dificultad o de la necesidad o de la situación difícil. Y luego sigue diciendo, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión, escucha, te sostenga. Ahora, el versículo 3 es increíble, hermano, porque dice, haga memoria de todas tus oraciones. ¿Sí? Haga memoria de todos tus ayunos. Haga memoria de todas las veces que fuiste a la congregación. ¿Así dice, hermano? No, dice, escucha, haga memoria de todas tus ofrendas. ¡Wow! De todo lo que has dado, de todos tus diezmos, de todo lo que has soltado con tu mano para bendecir a Jehová en lo material o para darle a otros materialmente.
Escúchame, en el día del conflicto, en el día del problema, en el día de la necesidad, Jehová te defienda, te envíe ayuda, te sostenga y se acuerde de todo lo que tú le has dado a Él. Amén. Y acepte tu ofrenda o tu holocausto. Yo te pregunto una vez más esta tarde, hermano, ¿qué haces en el día del conflicto? ¿Qué haces en el tiempo de angustia? Porque Dios hoy nos quiere enseñar que antes de correr a buscar ayuda de otras personas, antes de entrar a un tiempo de depresión, de tristeza, antes de dejarnos llevar por la desesperación, lo que debemos hacer y la única solución verdadera es orar. Y si oramos, este salmo que acabamos de leer dice que Dios primeramente nos va a escuchar, que Dios, dice ahí, va a defendernos, va a enviarnos ayuda, va a sostenernos. Pero escúchame, pero que Dios se va a acordar de lo que hemos dado y lo que hemos hecho para Él, y entonces nos va a respaldar y nos va a responder. Amén, hermano. Tus ofrendas no de ninguna manera son olvidadas de parte de Dios. Nada de lo que has dado, nada de lo que has hecho ha caído en un saco roto, ha sido echado a la basura. Dios lo toma en cuenta y Dios dice: mi hijo, mi hija está en problemas. Yo lo voy a bendecir, yo lo voy a ayudar. Yo lo voy a resguardar, yo lo voy a sacar de ahí, yo lo voy a levantar de esa situación. Él puede confiar en mí, él puede esperar en mí, porque de ninguna manera me olvido de lo que Él ha hecho y lo que Él ha dado. Wow, hermano. Los demás se pueden olvidar. El pastor ni las gracias te da. Los hermanos nunca más regresan, ¿verdad? Y dicen: sí, una vez me ayudó y me dio como 40,000 pesos, pero ¿qué son 40,000 pesos, verdad? O sea, los demás pueden ser ingratos contigo. Mireya me cuenta que sus papás dieron una ofrenda muy fuerte en una iglesia, ¿verdad? Hace muchísimos años sus papás estaban ahí y la iglesia estaba en un tiempo de construcción. Mireya era una niña pequeña, ¿no? Y entonces, pero ella se acuerda que la iglesia estaba en un tiempo de construcción, habían derrumbado la iglesia anterior y habían levantado una iglesia nueva, y los papás de Mireya recibieron un dinero, ¿verdad? Tenían un dinero ahí, no recuerdo bien la historia después, Mireya, porque yo le echo mucha crema a los tacos, ¿no? Y entonces ya después ella puede decirles la verdad, pero pero dieron un dinero ahí, y entonces y después, años después o meses después o semanas después, se enteraron que el dinero nunca había llegado a parar a la obra, a la construcción. Alguien en medio de todo el trayecto se había quedado con el dinero y nunca lo informó al pastor, nunca se lo reportaron al pastor. El dinero se perdió y pasó como que los papás de Mireya nunca dieron nada para el culto, ¿verdad? Gracias a todos los que dieron, excepto a los papás de Mireya, que no han dado nada. Pero ellos habían dado. Escúchame, y se sintieron muy mal. Se molestaron, obviamente, claro que sí. Yo también me molesto, ¿no? Se molestaron, se enojaron, dijeron: ¿cómo crees? O sea, dimos un montón, no eran 100 pesitos, no eran 1,000 pesitos, o sea, era una cantidad fuerte. Y nunca alguien de los hermanos lo robó. Imagínate, hermano. Aquí en esta iglesia no hay hermanos así, pero en otras iglesias me han contado que sí, hay gente que se roba las ofrendas, ¿no? Y escúchame, y dijeron: bueno, pero al final, después del tiempo de enojo, ¿verdad? Dijeron: pero ¿sabes qué? Pero esa ofrenda la dimos al Señor. Y déjame decirte algo: mi suegro es la persona más prosperada que yo conozco, o uno de los más prosperados que yo conozco en mi vida, ¿no? O sea, Dios le ha dado más de lo que mi suegro ha esperado en su vida, ¿no? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios se acuerda de lo que damos, y Dios se acuerda de lo que hacemos
para su gloria y su honra. Él nos va a sostener, Él nos va a defender. Dios va a aceptar nuestro holocausto y Dios va a aceptar en medio del tiempo de la angustia, en tu oración, Dios va a aceptar tu sacrificio de alabanza. Aquí estoy, Señor, con lágrimas en mis ojos, muriéndome en mi corazón, de nervios, de angustia, de terror, de miedo. Aquí estoy, Señor, en medio de una situación difícil laboral, en medio de una situación crítica económica. El dinero se me está acabando y no tengo trabajo. Aquí estoy en medio de este cáncer, aquí estoy en medio de esta diabetes, aquí estoy en medio de esta enfermedad, aquí estoy en medio de esta situación tan difícil para mi hijo, para mi hija, para mi nieto, para mi nieta. Aquí estoy en esta situación terrible matrimonial. Pero Señor, aquí estoy. Me cuesta y me duele, pero levanto mis manos y pongo mi confianza en ti y pongo mi esperanza en ti. No te olvides de lo que he hecho, no te olvides de lo que he dado. ¿Se vale decir eso, hermano? ¿Se vale decir eso en la oración? No te olvides de mis ofrendas, no te olvides de mi diezmo, no te olvides de que he servido fielmente con los niños, con los servidores, con los músicos, con los cantantes en la iglesia. No te olvides, Señor, porque esta situación se sale de mi control, se sale de mis manos. Yo no la puedo arreglar, pero tú eres el único que la puede arreglar. Cuando estés en un tiempo de angustia, hermano, escúchame. Acuérdate, ¿cuál es la solución? Correr al hermano Daniel, ¿verdad? No correrlo de váyase, ¿verdad? Sino correr al hermano Daniel, ¿no? Hermano Daniel, ayúdeme, ore por mí, por favor, deme un consejo. No. O sea, sí, si quieres venir, ven. Pero escúchame, pero a lo primero que necesitas, antes de correr al médico, ve al médico. No dejes de ir al médico, pero antes de correr al médico, antes de correr al abogado, antes de correr a la comadre, antes de correr al compadre que es diputado y tiene un hueso en el gobierno, antes de todo, antes de llorar, antes de deprimirme, antes de meterme a mi cuarto y no querer saber de nadie y ponerme a escuchar a Juan Gabriel, antes de todo, hermano, métete a la presencia de Dios y ora y dile al Señor: Señor, aquí estoy. Juan Gabriel no puede solucionar esto, Señor. El hermano Daniel tampoco. El compadre con el hueso en la política tampoco. El doctor más eminente tal vez no pueda arreglar esto, pero tú puedes, Señor. Y antes de ir a cualquiera de ellos, yo vengo a ti y yo entro en oración, porque tú eres mi refugio y eres mi salvación. Amén, hermano. No debemos estar, dice la Biblia, no debemos estar afanados por nada, sino que debemos poner todas nuestras cargas en las manos del Señor y confiar al final que Él va a obrar a nuestro favor. Amén. Yo quiero preguntar esta tarde, ¿cuántos de ustedes están pasando por un tiempo difícil? Yo quiero ver sus manos. ¿Cuántos están pasando por un tiempo de angustia? A lo mejor no es una angustia así como la que pasó Moisés o Jesús o David, ¿verdad? Pero es un tiempo angustiante para ti. Levanten su mano, por favor. Muy bien. Mira, wow. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Amén. Los que no levantaron su mano, probablemente pasemos por un tiempo de angustia dentro de algunos años, ¿verdad? O sea, es la vida, hermano, es la vida. Entonces vamos a levantar nuestras manos. Si tú estás pasando por este tiempo, levanta tus manos y dile: Señor, gracias porque hoy tú me hablas. Y hoy quiero regresar a tu presencia en oración, Señor. Y hoy quiero poner en tus manos esta situación angustiante, esta situación difícil, esta situación que me ha robado el sueño, esta situación que me ha quitado el hambre, esta situación que me está martirizando, Señor, esta situación que me está agobiando. Padre, hoy lo pongo esto en tus manos, Señor. Perdóname, he corrido al médico, he corrido al abogado, he corrido a la persona que creo yo que me puede arreglar esta situación, y Padre, tal vez no he corrido a ti. Señor, perdóname hoy vengo delante de tu presencia y hoy te digo: Señor, no te olvides de mí, Señor.
No te olvides de mí. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza. Tú eres, Señor, el que abre sus alas y me puede meter debajo de ellas. Y yo ahí puedo estar seguro y confiado de que tú vas a hacer algo, Señor. Escucha nuestra oración esta mañana. Acuérdate de lo que hemos hecho. Acuérdate de lo que hemos dado, Señor. Acuérdate, Padre, que todo ha sido para ti. Acuérdate, Señor, que somos tus hijos. Acuérdate, Señor, que tu Hijo vino a morir en la cruz por amor a nosotros, que no somos dignos, pero que de alguna manera tú nos amas y nos ves con ojos de misericordia. Señor, voltéanos a ver, Padre Celestial, y obra a favor de nuestras vidas, obra a favor de nuestra familia, obra a favor de nuestra casa, obra a favor, Señor, de nuestros hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor Padre, yo quiero aprender, yo quiero, Señor, que se quede grabada esta enseñanza en mi corazón, de que cada vez que haya una situación difícil, por más difícil que sea, yo necesito correr a ti, yo necesito refugiarme en ti, yo necesito postrarme sobre mi rostro, Señor, y esperar de tu presencia la salvación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, en medio de nuestra oración, declaramos esta mañana que descansamos en ti y que ponemos nuestra confianza en tus manos, Señor. Que ponemos nuestra confianza delante de tu presencia y dejamos todas las cosas delante de tu trono, Señor. Y que confiamos y estamos seguros que nuestra vida está en tus manos, Señor, y que nada escapa fuera de tu voluntad. Tu palabra dice que tú tienes todos nuestros cabellos contados, Señor. Y tu palabra dice que si tú alimentas a las aves del campo y vistes a las flores, Señor, ¿cuánto más no nos darás a nosotros, que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que somos tus ovejas, Señor? Y Padre, aquí estamos, Padre. Porque aún en medio de esta situación difícil, tú puedes traer paz y tú puedes traer reposo y tú puedes traer esperanza a nuestra vida, Señor. Rechazamos toda palabra del enemigo, rechazamos toda palabra negativa, rechazamos toda palabra del diablo que nos dice: este es tu final, esto es todo, ya no hay más, de aquí en adelante va a ser un infierno, de aquí en adelante va a ser terrible. Padre, rechazamos esas palabras en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que tenemos esperanza y que tenemos futuro contigo, Señor, y que tú eres un Dios que bendice y que guarda y que cubre y protege nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te bendecimos en esta hora y te alabamos. Acepta nuestro sacrificio de alabanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.